La felicidad es un tema complejo y ha sido objeto de estudio por parte de la psicología y otras disciplinas científicas. Los estudios sugieren que la felicidad no se trata solo de tener una actitud positiva y sonreír constantemente, sino que también implica enfrentar y procesar emociones difíciles. Esto es lo que dicen los estudios científicos sobre cómo podemos mejorar nuestro bienestar, resumido en 5 comportamientos que nos hará más felices. Número 1. Dedicar tiempo a socializar y a establecer relaciones interpersonales tiene un impacto significativo en la felicidad. Los estudios han demostrado que las relaciones sociales son un factor clave para el bienestar emocional y físico de las personas. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Harvard encontró que las personas con un grupo de apoyo social tienden a tener menos problemas de salud, viven más tiempo y son menos propensas a sufrir de depresión. Otro estudio realizado por la Universidad de Utah encontró que las personas que pasaban más tiempo socializando con amigos y familiares tenían niveles más altos de felicidad y bienestar emocional. La socialización no solo nos proporciona apoyo emocional, sino que también nos ayuda a desarrollar habilidades sociales y de comunicación, lo que puede mejorar nuestra capacidad para establecer relaciones interpersonales y tener una vida social activa. Además, estar en contacto con las personas nos ayuda a aprender sobre diferentes perspectivas y puntos de vista, lo que puede enriquecer nuestra vida y nuestra comprensión del mundo. Algunas de las cosas que puedes hacer es llamar a alguien con quien no hablas desde hace mucho tiempo, que echas de menos. O por ejemplo, charlar con un extraño en una cafetería. En general, no pensamos que estas cosas nos pueden hacer sentir bien, pero nos dan más positividad y felicidad de lo que esperamos. Número 2. Pensar en los demás y ayudarlos se ha relacionado con un aumento en la felicidad y el bienestar emocional. La investigación ha demostrado que cuando nos enfocamos en las necesidades de los demás y tratamos de ayudarles, nos sentimos más conectados y satisfechos con nuestra vida. Una forma en la que pensar en los demás aumenta la felicidad es a través de la práctica de la gratitud. Cuando ayudamos a los demás y estamos agradecidos por lo que hacen por nosotros, estamos más enfocados en lo que es positivo en nuestra vida en lugar de enfocarnos en lo que nos falta. Esto puede ayudar a aumentar nuestra autoestima y nuestra sensación de autoeficacia. Otra forma en la que pensar en los demás aumenta la felicidad es a través de la conexión social. Ayudar a los demás y establecer relaciones interpersonales nos ayuda a sentirnos menos solos y más conectados con los demás. Cuando nos sentimos conectados, es más probable que tengamos relaciones saludables y sólidas, lo que puede mejorar nuestra calidad de vida. Además, ayudar y pensar en los demás puede mejorar nuestra autoestima y autoeficacia, ya que nos permite sentirnos útiles y valiosos. Esto es especialmente importante para las personas mayores que pueden sentirse inútiles o como una carga para los demás. Ayudar a los demás les permite sentirse valiosos y necesarios, lo que puede mejorar su bienestar emocional. Algunas cosas prácticas pueden ser, donar a una causa social o dedicar más tiempo al voluntariado. Últimamente se promueve la idea de dedicarse tiempo a uno mismo, como por ejemplo tomar un café o dar un paseo solo, regalarse la manicura o un masaje. Aunque puede ser una práctica muy buena, en lo que respecta al aumento de la felicidad es recomendable hacer algo de eso para otra persona. Te vas a sentir mucho mejor. Número 3. La gratitud es el acto de apreciar y ser agradecido por las cosas buenas en nuestra vida. La investigación ha demostrado que dedicar tiempo a practicar la gratitud tiene un impacto significativo en nuestra felicidad y bienestar emocional. Una forma en que la gratitud aumenta la felicidad es al ayudarnos a enfocarnos en lo positivo en lugar de en lo negativo. A menudo, nos enfocamos en lo que nos falta o en lo que deseamos en lugar de apreciar lo que ya tenemos. Practicar la gratitud nos ayuda a darnos cuenta de las cosas buenas en nuestra vida y a apreciarlas. Practicar la gratitud puede mejorar nuestra salud física y mental. Los estudios científicos han demostrado que las personas que practican la gratitud tienen niveles más bajos de estrés y depresión y una mejor calidad del sueño. También pueden tener un sistema inmunológico más fuerte y una mejor salud cardiovascular. Para practicar la gratitud, se pueden utilizar varias técnicas como, por ejemplo, escribir un diario de gratitud, compartir lo que se está agradecido con amigos y familiares, o tomar unos minutos cada día para reflexionar sobre las cosas por las que se está agradecido. Es importante recordar que la gratitud no es solo una actitud temporal, sino una forma de vida, y que es importante practicarla de manera regular para maximizar su impacto en la felicidad y el bienestar emocional. Número 4. El ejercicio y el sueño son 2 hábitos importantes que tienen un impacto significativo en nuestra felicidad y bienestar emocional.
Ambos son esenciales para mantener nuestra salud física y mental, y tienen un papel importante en nuestra capacidad para manejar el estrés y enfrentar las dificultades de la vida. Lo que pasa cuando estamos estresados es que dormimos menos y el ejercicio se queda atrás. Los estudios demuestran que solo media hora de cardio al día puede ser tan efectiva como un antidepresivo. El ejercicio es conocido por liberar endorfinas, las hormonas del bienestar, que ayudan a elevar el estado de ánimo y a reducir el estrés. Además, el ejercicio puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, lo que a su vez puede mejorar la capacidad del cuerpo para lidiar con el estrés y mejorar la felicidad. El sueño también es esencial para nuestra salud emocional. Un sueño reparador puede ayudar a reducir el estrés y a mejorar la memoria y el rendimiento cognitivo. Sin suficiente sueño, nos sentimos cansados, irritables y menos capaces de enfrentar los desafíos de la vida. Está demostrado que uno de los motivos principales de la crisis de salud mental en la sociedad es la falta de sueño. Por último, el número 5 es tomar tiempo para ser conscientes. Otro estudio de la profesora Laurie Santos encontró que el tiempo dedicado a la meditación y el mindfulness ayudan a aumentar la felicidad y bienestar emocional. Practicar la atención plena nos permite estar presentes en el momento, lo que ayuda a reducir la ansiedad y el estrés y aumenta la gratitud y la conexión con los demás. Esperamos que te haya gustado el vídeo, y descubrir estos comportamientos para ser más feliz. No olvides suscribirte al canal y compartir con nosotros en los comentarios tu experiencia, o preguntarnos cualquier duda. Nos vemos en el próximo vídeo.